Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán y en esta ocasión les voy a platicar de mi experiencia con otro opioide. En este caso le toca el turno a la nalbufina. La nalbufina es un opioide que se ocupa en medicina bastante para tratar dolores medios a dolores fuertes y pues es muy eficaz. Aparte de que tiene una particularidad de que se llega a un techo analgésico y al mismo tiempo un techo analgésico, o sea, ya no se puede quitar más el dolor aunque administres más y más dosis. También tiene un techo de que ya no puede disminuir más la respiración y por lo mismo una sobredosis es inexistente con esta droga porque no puede matarte porque se te deprima la respiración como con los otros opioides. Es una de las ventajas de la nalbufina. Aquí en mi país se puede encontrar con el nombre de Bufigen, si no mal recuerdo. Antes se vendía el famoso Nubain que mucha gente conoce. Creo que ya no existe. Y es controlado del grupo 2. Se tiene que hacer receta y se la queda la farmacia y no sé, tanta cosa. Efectos en mi experiencia. Y pues ya hablando de los efectos como tal de esta droga, pues lo que les puedo decir es que después de una inyección intravenosa o subcutánea de nalbufina, uno siente un rush muy particular en el que siente calma y una sensación de paz muy similar a la que se siente después del orgasmo sexual. Y el rush de la nalbufina me parece el mejor rush de entre todos los opioides que he utilizado. A continuación del rush se siguen de 4 a 6 horas de calma y donde uno está en una especie de duermevela en el que no está despierto ni dormido en caso de que uno se tumbe y se acueste o se esté uno en algún lugar nada más, sin moverse y sin hacer nada. La nalbufina no te limita. Lo bueno o lo malo de los opioides como la nalbufina es de que uno puede realizar sus actividades cotidianas sin ningún tipo de problema. No sé si recuerden la película de Pulp Fiction donde John Travolta se inyecta heroína y no tiene ningún problema en manejar, en llegar al domicilio de esta chava y a pasar la noche muy bien, ¿no? O sea, uno no tiene problemas para concentrarse. Los opioides en general dan claridad al pensamiento, fuerza a las ideas y tranquilidad al alma. El problema con la nalbufina. El problema con la nalbufina y con los otros opioides es su capacidad de generar adicción. Si uno tiene a la mano estas drogas y se las administra, lo más probable es que no tarde uno en ir por otra dosis, en administrarse otra dosis, en desear otra dosis. A pesar de que estas drogas dan una sensación de juicio, de benevolencia, de estar muy bien, de tener mucho autocontrol, cuando los efectos de estas drogas van disminuyendo, se sigue una especie de síndrome de abstinencia al principio muy leve, que depende más del pensamiento y del gusto por el efecto del rush principalmente, y ya después de que uno empieza o que ya tiene tiempo usándolo, ya es una sensación de malestar físico que se busca aliviar con el uso de esta droga. Afortunadamente yo no he caído en esa dependencia, he de haber utilizado en mi vida unas 100 veces la nalbufina, en dosis de 10 miligramos, alguna vez de 20, pero generalmente no abusé lo suficiente como para sufrir un síndrome de abstinencia. Y pues estoy platicando así los opioides porque a diferencia de las benzodiazepinas, los opioides tienen la particularidad de que yo los he experimentado de unas maneras bastante diferentes en el caso de cada uno de ellos. Ya les he platicado del fentanil. Es diferente el rush. La buprenorfina no tiene rush, que algún día les voy a platicar de esa droga. El tramadol tiene un rush bastante medio feo y la nalbufina tiene el rush más rico que existe de los opioides, por decirlo de alguna forma. Bueno, es el que a mí más me ha gustado.
pero sí es una droga bastante peligrosa porque genera una adicción bastante fuerte como la mayoría de los opioides. Aunque dicen que el tramadol no hay tanto problema, pero en mi experiencia creo que es con el que más he tenido problema, con el tramadol. Ya después se los voy a platicar. Y bueno, pues en este caso sería todo de esta droga. Si gustan suscribirse a mi canal, de este lado tengo el circulito y pues nada más. Un saludo afectuoso y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.